Bueno, buen día a todos. En esta instancia que nos toca una charla del sexto simposio en forma virtual, con, haciéndole honor a lo que pensamos para este bloque, la gestión responsable de los nutrientes, pensando en el sistema y pensando en el impacto de las cosas que hacemos. Esta charla y la siguiente, la de Nicolás, vamos a tratar de mostrarles parte de los trabajos que estamos haciendo, los resultados de los trabajos que estamos haciendo en el GTI de Agricultura, en este grupo que hace tanto tiempo que está trabajando en el tema de nutrición hidrogenada de cereales de invierno. Nos vamos a enfocar fundamentalmente en los impactos de la deficiencia de nitrogenada en la mitad del encañado, al inicio del periodo crítico, y la información que tenemos pensando justamente en la gestión responsable, y desde casi 30 años que estamos trabajando, siempre preocupados por obviamente objetivizar el manejo del nitrógeno, tomar decisiones correctas, terminar definiendo que las cantidades de nitrógeno tienen que ser las necesarias y no las que uno cree que son necesarias. Y vamos a tratar de hacerle honor a más al eslogan de este sexto simposio que nos habla acerca de la trayectoria y como ya ustedes habrán visto en la introducción de este bloque, por qué camino vamos. Es justamente en ese sentido, y no tengo intenciones de abundar demasiado con esto, pero realmente hace casi 30 años que estamos en este proceso de generación de información, desde que tomamos el trabajo de Walter Berger en el 89-90 con la propuesta de un esquema o concepción de manejo de nitrógeno pensando en el paciente, ¿no? Pensando en el cultivo, y que propuso empezar a pensar en que la planta y el nitrógeno en planta era un mejor lugar para hacer un diagnóstico que pensar solamente en el suelo, como se venía, como todos venían trabajando en ese momento. Desde ahí para adelante, con lo que nosotros hemos dado a conocer como el modelo de Bedgen, enfocado justamente al diagnóstico nutricional del inicio del encañado, se desencadenó una cantidad de trabajos que comenzó con esa gran inversión que hizo la Mesa de la Cebada en la mitad de los 90, que nos permitió a nosotros empezar a traer un modelo completo de manejo racional del nitrógeno, y de que de él salió la información que le permitió al trigo poder disfrutar también de esa herramienta y poder contar con esa herramienta a nivel nacional, y después una cantidad de trabajos y un número muy importante de experimentos, que lo que hemos estado haciendo en el siglo XXI es generando la información para mantener este esquema, mejorarlo, actualizarlo, siempre con preguntas que intentaban decir, bueno, si el modelo está vigente, en dónde le está faltando, hacia dónde vamos, en una evolución en el cual el sistema pasó de un sistema que laboreaba y rotaba con pasturas a un sistema que no rota con pastura, está basado en una secuencia de cultivos anuales sin laboreo. La cara visible de cuando nosotros pensamos en el modelo manejo nitrógeno en Uruguay, surgen estos tres modelitos que hablan del manejo de nitrógeno en la siembra para alargar, y el modelo de Bedgen en SA 30, que estoy marcando acá. Tuvimos que desarrollar un paso al medio, exactamente al medio, entre la siembra y Z30, Z22, el inicio de la actividad reproductiva de los tallos principales, y con esto durante mucho tiempo tratamos de manejar el nitrógeno, que en aquella época ayudaba mucho a tomar decisiones básicamente de que no hacía falta, ¿sí? En la trayectoria de suelos que cada vez dan menos y cultivos que cada vez precisan más, que vamos a ver a continuación, un paso intermedio fue para los sistemas que no laborean, dominados por chacras viejas, con ciclos más largos de cultivos sembrados más temprano. Surgió ahí a mitad poco más de la mitad del siglo XXI, de lo que vamos del siglo XXI, la propuesta de reajustar y tomar niveles críticos más tipo 15 y elevar el equivalente fertilizante. Y ya en cebada cervecera, no solamente en trigo, podríamos topear más arriba el nitrógeno en forma instantánea, porque los problemas de vuelco habían desaparecido y las necesidades de nitrógeno eran crecientes. Y nuestra forma de mostrar en la región y en el Uruguay parte de esa trayectoria en lo que tiene que ver con la evolución de la oferta y la demanda fue este diagrama, que lo desarrollamos en conjunto con este equipo que está acá arriba, y que después lo publicamos con Osvaldo Ers
también en un libro en Argentina, tomando como referencia la propuesta de este grupo, que además fue volcada al sector productivo acá en un artículo de la revista Cangüe, mostraba justamente eso, la evolución de la creciente demanda a consecuencia del incremento del potencial del material genético que estamos utilizando y la caída en la oferta resultado de un sistema que dejó de rotar con pastura y que cada vez aporta menos, y que si nos miramos ahora, o nos miramos de forma contemporánea, lo que implica pensar en concretar lo que podemos concretar al nivel de producción, 6 toneladas y media, la proporción del total de la demanda que viene del suelo es una proporción muy baja en relación a lo que pasaba cuando inició el siglo XXI, y obviamente esta diferencia tiene que ver con el fertilizante. En el marco que estamos, esto no ha cambiado, han seguido pasando los años, entonces la situación que tenemos a nivel de producción es una situación de desnutrición, como dice ahí, nitrogenada persistente en general, que nos ha llevado a un incremento constante de las cantidades de nitrógeno, independientemente de lo que se está haciendo a nivel de producción. Estoy hablando del diagnóstico que surge a partir de los trabajos que estamos desarrollando. Vemos una proporción importante de situaciones con deficiencia de nitrógeno profunda cuando el cultivo está empezando a llegar en los momentos en los cuales se define. Inclusive hace 3 o 4 o 5 años más o menos, unos trabajos nos decían, bueno, el modelo de dosis de Bentgen en Z30 nos parece que está entrando en una fase de subdosis, o en realidad está pasando otra cosa, y es parte de lo que les vamos a mostrar. La situación actual, inclusive específicamente para cebada cervecera, con cultivares que no solamente rinden mucho, sino que tienen la tendencia a topear la proteína más abajo, surge información de este tipo, como la que está empezando a aportar la mesa de la cebada con el proyecto de la red de nitrógeno. En este control lo que vemos es la variación que hay en la proteína en grano de cultivares que rinden mucho y que tienen proteína baja, en función de la variación de rendimiento y la cantidad total de nitrógeno agregado. Y lo que podemos ver, primero, que hay pocos colores rojos, hay muy pocos datos de proteína elevada. Definitivamente, estos materiales tienen un rendimiento espectacular y proteína muy baja. Dominan los colores azules, pero lo que podemos ver que en la zona de altos rendimientos, de muy altos rendimientos, las dosis para poder ir a estos valores, que la industria los acepta como los niveles a partir del cual la cebada pasa a tener calidad industrial, nos ponen un aprieto, obviamente aún con cantidades que son definitivamente importantes. Nosotros estamos con niveles de proteína muy bajos, inclusive para una cebada forrajera. Y parte del desafío nuestro es tratar de poder manejar este tipo de cultivares, manejando racionalmente el nitrógeno sin que sea esa locura de echarle mucho por echarle mucho, porque el riesgo de proteína es baja. Y si nosotros tomamos una idea de lo que puede ser un esquema, un diagrama, que sale con datos cuantitativos de la información que tenemos, tanto para cebada como para trigos, parte de los trigos de muy alto potencial que ahora son de ciclo medio corto, parte de los cultivares de ciclo medio corto, que tienen cosas muy en común con la demanda de nitrógeno en el caso de la cebada. Acá tenemos una curva de absorción de nitrógeno, y lo que les queremos mostrar a ustedes con la información que estamos recabando cuando pensamos en estos potenciales, es que el 70%, una proporción muy importante del nitrógeno, de la demanda total de nitrógeno, se concentra durante el encañado, en un tercio del ciclo. Esa es en realidad lo que pretendemos mostrarle con esta imagen, es que en definitiva nosotros crecen las dosis, no podemos seguir agregando cada vez más nitrógeno temprano en la siembra de Z22, el incremento de la dosis nos está desplazando cantidades cada vez mayores justamente hacia la elongación, al periodo de encañado, a la fase a donde realmente se define y se concreta el rendimiento en grano, y obviamente también la calidad de grano, y es ese momento de muy alta demanda. Definitivamente, y es por eso que acá nosotros proponemos, en el proceso de cuando las cantidades crecen, vuelven las necesidades de fraccionamiento, propusimos no hace mucho tiempo, aunque empezamos a pensar hace bastante tiempo, entre el 2011 y el 2013 ya estamos pensando que eso nos venía un cuarto momento de monitoreo, un cuarto momento de pensar en que no estaba bien dejar el cultivo en SADOS 30 e irnos para la casa. Este grupo propone
el Z33-34 como un próximo momento, considerando que es el momento en el cual se alcanza el máximo número de primordios y de ahí para adelante comienza muy fuerte la tasa de mortalidad. El cultivo es dependiente de que la tasa de crecimiento sea máxima y para eso no pueden haber grandes limitantes nutricionales. Ese momento está además al inicio del periodo crítico, exactamente a la mitad durante el periodo de engañado. Entonces propusimos corrernos unos 20 días aproximadamente después de Z30, pensando en aquellas situaciones en las cuales quizás la cantidad de nitrógeno en Z30 necesaria no fuese muy importante, pero capaz que no era el último momento de chequeo. Y en esto hemos estado trabajando el grupo en los últimos años en trigo y en cebada, en particular la charla que nuestra, les vamos a mostrar información de la red de cebada y en la que sigue parte de la información del trabajo en trigo, porque parte de los resultados ya fueron mostrados en el simposio anterior por el grupo, la charla que con la pasada. Y acá no quiero abundar en esto, yo les voy a mostrar algunas cosas que nos importan en relación a este tema específico, estos 4 primeros años, porque ya van 6 de la última etapa de la red de nitrógeno, financiado por la mesa, de estos primeros 4 años, con los experimentos ubicados fundamentalmente en el litoral centro y el litoral sur, y en los cuales, lo que le quería mostrar, más allá de cuáles fueron los tratamientos en los 2 primeros años y en los segundos, esto le quiero mostrar básicamente que en los primeros años nosotros estábamos chequeando si definitivamente había algo de respuesta al nitrógeno en Z33 y frente a dosis distintas de nitrógeno en 30, probamos si había respuesta al nitrógeno no en 33, ese fue el objetivo. En función de esos resultados nos dimos cuenta que nos estaban faltando algunos tratamientos que incorporamos para el 18-19, por ejemplo, a que nos permitieran tener más dosis en Z33, pensando en un modelo de dosis, y sobre todo estudiar la respuesta al nitrógeno en Z33 si no había existido agregado en Z30. Y que después esto se transformó muy importante cuando empezamos a conocer lo que hizo el suelo durante estos 4 años, es poder estudiar en primer lugar cuál fue la respuesta encontrada al nitrógeno 20 días después de Z30, habiendo pasado por Z30 sin agregado de nitrógeno. Y lo primero que encontramos fue información muy parecida a la que estamos viendo en el caso del trigo, que definitivamente hay una variabilidad importante en cuanto a la respuesta en este estadio, pero tenemos un número importante de situaciones con respuesta muy importante. Como ustedes pueden ver acá, todo este conjunto de sitios experimentales son sitios con respuesta, 10, 12, 15% respuesta. Imagínense si estamos hablando de un cultivo de 6, 7 mil kilos, ¿sí? Los kilos que están en juego. En promedio, las que tienen respuesta significativa nos dieron una respuesta en torno al 20%. O sea, para los sitios que definitivamente tienen respuesta, hay muchos kilos en juego, además del tema de la proteína, que a nosotros no nos va a dar mucho tiempo para meternos en este tema, en esta charla de la jornada. Pero lo que surge de acá en forma interesante, que no es como regla normal, como es obvio, pero vale decirlo, es de que si bien decimos que puede haber respuesta, que hay respuesta en Z33, hay situaciones en las cuales no lo hay. Hay situaciones inclusive en las cuales la respuesta puede llegar a ser negativa. Entonces la clave de esto, como siempre, ha sido, desde que empezamos a trabajar muy fuerte con Osvaldo ahí en el 92-93, después de conocer el tema de la propuesta del modelo Wertgen, que lo tomamos como propio, porque nos parecía que contemplaba especialmente a la planta. Bueno, en este momento estamos pensando en un cultivo que está definiendo el potencial de rendimiento, en un momento de máxima demanda, ¿sí? Y en un momento también de máxima pérdida si la deficiencia nutricional es muy intensa. Entonces nuestra preocupación en la gestión responsable de los nutrientes siempre ha sido identificar indicadores, niveles críticos, y posteriormente poder tener un modelo de dosis para tomar decisiones ajustadas. Terminar decidiendo si hace falta o no, porque hay información que dice que sí, y en cuanto a la dosificación, agregando la cantidad que es necesaria y no la que uno cree que es necesaria. Por eso que la clave acá está en cómo tomar la decisión de si hace falta o no. Para eso, nosotros tomamos, en primera instancia, o de las preguntas que le estamos haciendo a la base de datos de este trabajo experimental, una de ellas es esta, que es el motivo de esta charla, y es preguntarle, bueno, la curva de dilución de nitrógeno que presentó el grupo y que es parte, obvio, surge de la tesis de maestría de Nicolás, que propone esta curva de dilución para el trigo en Uruguay
para SADOS 33, como una forma de contar con un índice de nutrición nitrogenada para tomar definiciones de si estamos frente a un cultivo en deficiencia o no. Lo que nos preguntamos nosotros es este modelo que es más exigente que la curva de elusión de Boero, ¿sí? Para cebada. Esta sí fue construida para cebada. Nosotros decíamos, bueno, es más exigente, pone el nivel crítico más alto para el mismo nivel de biomasa. O sea, nos aporta esta vez esto que fue construido para el trigo, le puede aportar una herramienta para el diagnóstico preciso al cultivo de cebada cervecera. Bueno, para los años 2018-2019, y empiezo por ahí, que fueron años de alta capacidad de aporte de nitrógeno, después los van a ver sobre el final de la charla, que definitivamente la estimación de cuánto nitrógeno estuvo dando el suelo fue muy importante el 2018-2019, y me gustaría tener tiempo para explicar las razones de por qué creemos que es así. Lo primero que tenemos es una sorpresa muy grata. Como dice acá, para los años 18-19, para los sitios experimentales del 18 y 19, en los testigos que no llevaron nitrógeno en SADOS 30, independientemente de la necesidad, ¿sí? No llevaron nitrógeno. Cuando nos corrimos 20 días después a SADOS 33, la respuesta al nitrógeno en términos relativos, como está puesto acá, tuvo esta relación con un índice de nutrición nitrogenada construido a partir de la curva de elusión del trigo. Así como el trigo recibió mucho de la cebada, y parte del trabajo que hicimos nosotros fue justamente ese, es validar o demostrar que lo que se había propuesto para la cebada le era muy útil al trigo. Hoy podríamos estar mirando parte del pago de esa cuenta, de esa deuda de la cebada hacia el trigo, de que la curva de elusión del trigo nos está dando una esperanza bárbara de decir, bueno, no solamente tenemos hoy respuesta al nitrógeno en Z33, cuando hace capaz que 7, 8 años, capaz que decíamos que no, que ya era muy tarde, sino más que tenemos una herramienta que nos puede separar esos universos, decir, bueno, por encima de un determinado valor es poco probable que exista respuesta, y por debajo sí, y en la medida que el nivel crítico, el nivel de una chacra, el nivel de nitrógeno en planta, está cada vez más alejado de ese nivel crítico calculado con una referencia de biomasa, podemos estimar aceptablemente bien una situación de deficiencia, inclusive de magnitud. Y esto era lo primero. En particular, quiero hacer el comentario que estos son para situaciones de chacras de cebada de más de 4 toneladas, que pasan la banda 4, porque algunas de las cosas que estamos encontrando, que va a ser parte de la siguiente charla, de que las chacras que no pasan la banda 4 de Bethgen, que nos pasan las 4 toneladas, no responden al nitrógeno en Z33. Definitivamente está muy fuerte ese concepto de interacción respuesta al nitrógeno por potencial, porque definitivamente no encontramos respuesta en aquellas chacras que no llegaban a las 4 toneladas. Esto que rápidamente les voy a mostrar para los experimentos de ese año 18-19, en los cuales el suelo aportó cantidades de nitrógeno muy superiores al 16-17, que también vamos a ver ahora. El árbol de clasificación y regresión, que trata de ver cuáles fueron las cosas que estuvieron asociadas con la respuesta al nitrógeno en Z33, lo primero que surge es si existió o no aplicación de nitrógeno en Z30. Como nosotros teníamos dosis fijas, teníamos el 0, 50, 100, bueno. Lo que dice acá, que la primera variable que aparece es relacionada con la respuesta al nitrógeno en Z33, y está tomado en términos relativos, acá, ¿no? 1 quiere decir, bueno, no respuesta acá, lo que dice es, cuando tenemos 50 kilos de nitrógeno, o más, por lo menos 50 kilos de nitrógeno, nos vamos a una situación de no respuesta al Z33. Y si por alguna razón inclusive tenemos un INN muy elevado, que podría ser consecuencia de una dosis muy excesiva en Z30, estamos frente a una situación de, si le agregamos nitrógeno en Z33, de unas pérdidas de rendimientos muy importantes. También resultados de este tipo fueron encontrados para el cultivo de trigo. En este caso no estuvieron asociadas a nada que todavía tengamos muy claro, ¿sí? Más allá de la información que tenemos. Y definitivamente las chacras que en estos 2 años que no llevaron nitrógeno en Z30 son las que entran en la fase de respuesta al nitrógeno en Z33,
en particular cuando el índice de nutrición nitrogenada está por debajo, bueno, de este 1,06 acá, en el nivel crítico calculado con el nivel Platón nos dio 1,11, ¿sí? Pero en definitiva nos vamos a las situaciones de alta respuesta al nitrógeno, mientras que si ese valor está por encima de 1,06 en este caso, o 1,11, definitivamente estamos en una zona de no respuesta en Z33, y las situaciones de mayor respuesta, mayor al 20%, son cuando además esas chakras que no llevaron nitrógeno en Z33 precisaban nitrógeno en 30. ¿Sí? Precisaban, o respondían al nitrógeno en Z30, y ahí nos vamos a situaciones donde la respuesta, o los estilos que están en juego, el orden del 30%. Estamos hablando de años de aporte, de buen aporte de nitrógeno en el suelo, donde lo que podríamos decir, en resumen, que estamos en una fase de dosis intercambiable. ¿Qué quiere decir? Si llevó nitrógeno, una dosis interesante de nitrógeno en Z30, no esperemos respuesta en 33, y si no llevó nitrógeno en 30, y el índice de suficiencia está por debajo de determinado valor, ¿sí? Que es mayor a 1, en particular, si hacía falta en Z30, todavía hay una respuesta muy importante al nitrógeno 20 días después. Esto era lo que precisábamos nosotros. Esto se dio para años muy buenos, y la información que les mostraba recién es esta, para las chacras de más de 4 toneladas, ¿sí? La relación que hay entre la respuesta a Z33 y la respuesta a Z30, una muy buena relación. Las chacras o las situaciones de alta respuesta al nitrógeno en Z30, sin nitrógeno en 30, se mantienen con muy alta respuesta en Z33, y lo que estamos viendo que en esos 15-20 días, para situaciones de este tipo, aún se mantiene la respuesta intacta y el potencial. ¿Esto va a ser siempre así? No. Es muy dependiente de cada situación, y por eso queremos crear una herramienta para el diagnóstico objetivo chakra a chakra, y este tipo de información además va a variar fuertemente entre los años. En el 2017, que fue un año de bajísimo aporte de nitrógeno por parte del suelo, cosa que van a ver ahora, existió, y acuérdense que en el 2017 no existen sitios experimentales con un 0 en Z30, existió un ajuste también muy preciso entre la respuesta 33 y el índice de nutrición nitrogenada, a partir de la curva de evolución de nitrógeno del trigo, básicamente a las primeras 50 unidades, o sea que acá tenemos dosis aditivas. A pesar de haber agregado 50 kilos de nitrógeno en Z30, volvió a existir respuesta a nitrógeno en Z33 cuando el índice de suficiencia era baja, y lo que estamos trabajando es que en el 16 no existió, en el 2016 no existió respuesta, aunque el índice de suficiencia decía que podía haberlo. Y nosotros lo que estamos estudiando ahora, y los dejo en todo caso para si interesan las preguntas, es que tiene que ver con lo que pasó después de la aplicación de nitrógeno en muchas de estas chacras, con las condiciones climáticas. Tuvimos aplicación de nitrógeno con fuentes de tipo amoniacal y no llovió durante un periodo de una semana, 10 días, y bueno, que es la mitad del tiempo que pasa entre 30 y 33, y es de las cosas que estamos empezando a tomar, como decir, bueno, si agregamos nitrógeno en Z30 y el suelo está seco y no llueve, ojo con el chequeo 20 días después. ¿Sí? Y para que vean que realmente es así, primero para ir terminando, la estimación que hicimos nosotros a nivel de los testigos de lo que puede haber dado el suelo, ¿sí? Para esos 4 años, la encontramos que estuvo muy relacionada con el nivel de proteína de esos testigos, o sea que más allá del valor absoluto, si es exacto o no, que no intenta hacerlo, lo que intenta demostrar definitivamente, para poder tener elementos de cómo fueron cada uno de esos años, que créanme fueron radicalmente distintos, no solamente por las chacras, sino por las condiciones climáticas. Encontramos una muy buena relación entre el nivel de proteína de esos testigos sin nitrógeno durante la elongación y el nivel de nitrógeno aportado por el suelo, estimado a partir de lo que podemos hacer con la estimación, con los coeficientes que tomamos en cuenta, considerando la absorción de nitrógeno por parte del cultivo, como nuestro estimador. Y lo que podemos decir para estos 4 años, que todo el Uruguay supo que el 2018 fue un año de un aporte de nitrógeno en el suelo increíble, que seguramente tenga que ver con lo que pasó con la zafra soja previa. Estos 2 años fueron años no solamente de buen rendimiento y buena proteína a nivel de producción,
pero todos los trabajos, los nuestros, los trabajos de INEA, yo recuerdo una charla de Andrés Berger en una jornada de FUCREA mostrando especialmente, dedicándose especialmente en forma detallada a mostrar lo que había hecho el suelo en ese año, con aportes muy por encima de lo esperado. Sí, bueno, estos 2 años comparado contra estos 2 años. ¿No? Justo con ese cambio que hicimos pudimos tener situaciones de testigos en Z30 para poder estudiar la respuesta a 33 sin haber agregado antes. Y definitivamente podemos decir que para años en los cuales el suelo aporta bastante nitrógeno o mucho nitrógeno, podríamos estar en una situación de nitrógeno intercambiable. Si agregamos en 30 seguramente no haga falta en 33, pero si estábamos bien en 30 tendríamos que ir a 33 porque ahí posiblemente encontremos situaciones de bajo aporte de nitrógeno en ese concierto general de aporte mayor, en el cual sí haga falta nitrógeno en 33, y eso implicaría no irse a la casa, como decíamos antes, y nos puede pasar que estemos entrando en algunos años, como el 2017, a una fase de doble fertilización en la elongación, como nos pasó antes con 22 y 30. Carreteamos mucho tiempo con un periodo donde la dosis era intercambiable, si agregamos en 22 no precisábamos en 30, hasta que después llegamos a la etapa del nitrógeno aditivo, 22 más Z33. Y mis reflexiones finales, que no intentan cerrar la puerta, sino todo lo contrario, nosotros estamos trabajando justamente para abrir la puerta, y también porque creo que la información que viene de la siguiente charla es necesaria para que ustedes tengan todos los elementos sobre la mesa para pensar en la nutrición y la fertilización de cultivos de alto potencial, donde la nutrición nitrogenada es fundamental para que podamos concretar potencial y sobre todo calidad, considerando que Uruguay es un país netamente exportador. Tenemos herramientas que nos permiten mantener la elevada eficiencia de uso, porque hemos trabajado justamente para poder objetivizar las cantidades, la distribución de nitrógeno, pensando justamente eso, en resignar poco o nada, muy poco del potencial que tenemos en juego, pero siempre pensando en el tema de la calidad de grano. Esto ha sido el centro en el caso del cultivo de cebada cervecera. Siempre la preocupación por la calidad, nos pasamos de una fase donde el problema era el exceso, y ahora estamos en un bocado donde el problema es la falta, y donde el riesgo de tener proteína baja es muy importante. Inclusive estamos llegando en Uruguay a que las empresas, las malterías, están empezando a ubicarse dentro de un cierto rango de proteína. Pero a nivel de producción, lamentablemente, uno tiene que ser honesto y decir que usamos mucho menos estas herramientas objetivas de las que nos gustaría a nosotros. En ambientes donde de baja oferta de nitrógeno, lo que en nuestro lunfardo le llamamos chacras viejas, si el potencial no está condicionado, ¿sí?, por el ambiente o por otros factores de manejo, no hay duda que nosotros precisamos altas cantidades de nitrógeno. Pero altas cantidades de nitrógeno en forma instantánea, ya sabemos que condicionan notablemente la eficiencia agronómica o la eficiencia de uso del nitrógeno, y por lo tanto no estamos dispuestos a agregar cantidades muy importantes, más allá que a nivel de producción tampoco lo estamos. Entonces nosotros siempre hemos bogado por el tema del fraccionamiento cuando las dosis se nos elevaban, y creemos que estamos en una fase de volver a tener que pensar en el fraccionamiento, y por eso surge el cuarto momento de diagnóstico al inicio del periodo crítico. En situaciones de alto potencial y de eficiencia de nitrógeno, en muchos casos, el potencial que está en juego excede el 20%, imagínense lo que esto significa, y hay muchísimo en juego por el lado de la calidad. Nosotros creemos que debemos avanzar al diagnóstico completo durante el encañado, que ya no es solamente Z30, sino que implica Z33, y para terminar, el primer tiro al arco, por lo menos fue al medio, y muchos de nosotros creemos que fue bien colocado, que la curva de dilución de nitrógeno del trigo nos permite a nosotros tener una herramienta de diagnóstico que nos permite empezar a pensar en gestionar correctamente el nitrógeno en este estadio para el cultivo de cebada cervecera. Bueno, muchísimas gracias.